Trastornos del cálculo. Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, como adición, la suma, la sustracción, que es la resta, la multiplicación y división, más que los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra o geometría. Características del trastorno. Como señalan algunos autores, podemos delimitar 4 áreas de deficiencias dentro del trastorno del cálculo. Número 1, destrezas lingüísticas. Son deficiencias relacionadas con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos matemáticos. Las destrezas de percepción. Es la dificultad en la capacidad para reconocer y entender los símbolos y también para ordenar grupos de números. Número 3. La destreza matemática. Se incluye la dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y por último, la destreza de atención, que se trata de dificultades en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. ¿Cuál es la sintomatología? Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la estructura espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos se manifiestan del modo siguiente. No entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades y que cada uno de esos grupos forma una unidad de orden superior. No comprende tampoco el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son mayores y si además tienen ceros intercalados, la dificultad va a aumentar. No memoriza el grafismo de cada número y por lo tanto le cuesta mucho reproducirlo. Los hace en espejo de derecha a izquierda y con forma invertida. Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico. Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha. En las operaciones vamos a ver qué es lo que sucede. En la suma comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla. No llega a sumar mentalmente, ya que necesita una ayuda material para efectuarla, como contar con los dedos, dibujar palitos, etc. En la resta, exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción de conservación, el niño debe tener la de reversibilidad. La posición espacial de las cantidades es quizás la más difícil de asimilar para algunos niños, que restan simplemente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está arriba o está abajo. En la multiplicación es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo mental. En la división, las dificultades principales están en su disposición espacial, en el dividendo. El niño no comprende por qué trabajar solo con unas cifras, dejando otras para más adelante, y de aquellas no sabe por dónde empezar, si apartando unas a la derecha o a la izquierda. En el divisor le cuesta trabajar con más de una cifra y es probable que lo haga solo con una. La evaluación psicopedagógica debe dirigirse a 2 ámbitos principales, la inteligencia y el desarrollo psicomotriz. A partir de diversas pruebas, nosotros podemos obtener diferentes resultados para las áreas verbal y manipulativa. Dichas pruebas contienen un subtest de aritmética. Hay una serie de ejercicios a efectuar que pueden darnos pistas acerca de la presencia del trastorno. Aquí vamos a nombrar algunas de ellas. La lectura de números, en voz alta por el propio sujeto o reconocimiento de los que lee el evaluador. Escritura de números
copia y dictado, noción de cantidad, de forma oral y también escrita, valorar distintas cantidades dadas numéricamente, qué es mayor, 16 o 12, etc. En las seriaciones, empezando por contar de forma correlativa en sentido ascendente y descendente, de 1 a 30 y al revés, de 2, de 3 en 3, etc. Cálculo mental, operaciones escritas, dándoselas escritas y dictadas. Si tiras la evaluación, se detecta dificultad específica para el cálculo acompañada de distorsiones visoespaciales. Debería complementarse dicha evaluación con un estudio neurológico. La intervención psicopedagógica. El tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas. Primero, la psicomotriz. ¿Qué significa esto? Que hay que utilizar una serie de ejercicios perceptivo-motores que comprendan lo siguiente: actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial atención a la simetría, las coordenadas espaciales arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda, en relación con el propio cuerpo y el conocimiento de los dedos. Actividades que aumenten la coordinación visomotriz y proporcionen un sentido de ritmo y equilibrio. Y ejercicios de orientación espacial, ya fuera del esquema propioceptivo y de organización temporal en conexión con el ritmo. Cognitiva, que son ejercicios de simbolización que suponen ir trasladando los aprendizajes desde un plan concreto hasta uno abstracto, donde se mueve el cálculo. Y pedagógica, que se efectuarán ejercicios específicos de cálculo centrándonos en las siguientes adquisiciones. Noción de cantidad, que engloba asociación, número-objeto, conservación de la materia con cantidades continuas y discontinuas, reversibilidad como base para la realización de operaciones, cálculo concreto, escrito, mental, primero contar, luego unir, separar, clasificar, etc. con objetos. También puede ser con dibujos, escritura de números, sistemas de numeración, realización de operaciones con apoyo de materiales, iniciación al cálculo mental con cantidades pequeñitas. Uso del ordenador como herramienta. Dentro de la intervención en los trastornos de cálculo, la utilización de medios audiovisuales resultan hoy en día de gran utilidad y eficacia, ya que suelen ser un entorno más motivador para el niño. Vamos a dar algunas recomendaciones para los padres. Debemos realizar como padres diferentes tipos de actividades con nuestros niños. Debemos, número 1, trabajar con patrones. Los padres pueden trabajar con su hijo ya a nivel de preescolar y en los 2 primeros años de educación básica los patrones. Según la investigación actual en matemáticas, son fundamentales para desarrollar una comprensión matemática cada vez mayor. Por ejemplo, se pueden aprovechar los viajes en auto para contar números hacia adelante y hacia atrás. Se puede comenzar por números pequeños y luego ir avanzando en dificultad a números cada vez más grandes. Conocer el patrón hacia adelante y hacia atrás le va a proporcionar al niño una secuencia numérica en la mente y le permitirá entender mucho mejor las operaciones de suma y resta. Asimismo, hay juegos de mesa muy útiles para trabajar los patrones, como el tradicional ludo. Luego de tirar el dado, cada jugador puede contar en voz alta el número de casilleros que su ficha avanza. Por ejemplo, si el dado arrojó número 5, el jugador, sea el papá o el niño, puede contar hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5 o contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1. Los padres pueden trabajar con los niños la clasificación de elementos, que es otro tipo de actividad que se le recomienda a los padres, partiendo de clasificaciones simples a complejas. Por ejemplo, los papás pueden recortar imágenes de alimentos que aparezcan en revistas o impresos desde internet, mirar esas imágenes y clasificar entre verduras y frutas, es lo que hace un preescolar, pero se le puede pedir que haga clasificaciones más complejas, que separe, por ejemplo, las frutas que se dan en verano, las que se dan en invierno, y dentro de las de verano, que ordene las más grandes o las más pequeñas, desde la que se cosecha primero a las que se cosechan más tarde.
A nivel de educación básica, hay que combinar criterios a la hora de clasificaciones para que la exigencia sea aún mayor. Formar categorías y trabajar con relaciones dentro de esas categorías y entre categorías fomentar el desarrollo de pensamiento lógico, indispensable para un buen razonamiento matemático. La conservación de la cantidad es otra actividad. La conservación de la cantidad es indispensable para que un niño comprenda que decir 2 más 2 es igual a 1 más 1 más 1 más 1 igual 3 más 1 o 60 más 60, 10 más 10 y así sucesivamente. Para que eso pueda darse en un niño, él tiene que haber comprendido el significado de la noción, conservación de la cantidad, que en otras palabras simples consiste en que aunque existan diferencias en los atributos físicos de los objetos, existe una base de realidad que sobrepasa esas diferencias. En uno de sus experimentos, el psicólogo suizo Jean Piaget mostró a los niños dos pilas, cada una de ellas con 4 pelotitas. En una de ellas las pelotas estaban más juntas y en la otra más separadas, como podemos ver en la imagen. Luego preguntaba a los niños, ¿dónde hay más pelotas? El niño todavía, que estaba inmaduro en su desarrollo operacional, diría que abajo hay más pelotitas, aunque haya contado 4, porque están ocupando mayor cantidad de espacio. Los padres también pueden practicar con su hijo experiencias como las de Piaget. Por ejemplo, jugar con masa o plastilina, dividen la masa en 2 partes iguales y hacen juntos pelotas del mismo tamaño. Luego replican la experiencia de Piaget. Son actividades muy simples que los papás pueden hacer con su hijo y que lo ayudarán a que comprenda la noción de conservación de cantidad. Eso forma parte de la base de los fundamentos del pensamiento matemático. Ahora bien, como padres necesitamos entender que lo más importante es preservar y cuidar la autoimagen de nuestros niños en todos los aspectos, a nivel escolar, en la familia, con los amigos. Nunca debe centrar la atención en la dificultad que el niño tiene. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, evidentemente va a aumentar la manera significativa en el problema. Él se va a sentir menoscabado en esa área de aprendizaje y en su capacidad de logro, y de esa manera un problema que estaba circunscrito solo a matemáticas se extiende a otros ámbitos de su vida. Asimismo, los padres tienen que comprender que para que su hijo pueda superar ese trastorno, se requiere una intervención profesional especializada, que no va a ser para toda la vida, sino solo un tiempo. Y esta es muy necesaria para que pueda adquirir ciertas habilidades que le permitan seguir avanzando en una forma normal en su escolaridad. Muchas gracias.